Jóvenes, buenas noches. ¿Cuántas horas tengo, Brian? Una ¿De hora acuerdo? aproximadamente, doctor. Ya, perfecto. Capaz va a ser menos, pero si es que me entienden y escuchan bien, no hay problema. Enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas está considerado dentro de las enfermedades olvidadas, sobre todo en nuestro país. Pero a todos ustedes, jóvenes, quienes están escuchando, pienso de que debemos darle un poco mayor importancia por cuanto las complicaciones cardiovasculares van a ser bastante importantes y otras también desde el punto de vista digestivo, pero debemos tener en consideración, ¿no?, que en nuestro país es en la zona sur donde más se da, pero podemos tener enfermedad de Chagas en la zona de selva, en la zona norte de nuestro país, bajo determinadas condiciones que seguramente vamos a ver. Es una zoonosis parasitaria, como ya ustedes saben, ¿no? El agente patógeno que va a producir la enfermedad, en realidad la enfermedad es una enfermedad metaxénica. Todas las enfermedades metaxénicas son aquellas que son transmitidas por vectores cuasi necesariamente. En el ámbito natural, rural, ¿no? La transmisión va a ser, pues, del agente patógeno, el protozoario Trypanosoma cruzi, ¿no? Va a ser transmitido por un artrópodo, así como otros protozoarios, ¿no? Son parásitos que viven a expensas de la sangre y de los tejidos. Y son intracelulares, por eso pertenecen al género, al orden Kinetoplastida. Están aparentemente exclusivos en el continente americano, pero recuerden que ahora esta enfermedad también es considerada y debe considerarse como una patología dentro de lo que es la medicina del viajero, porque mucha gente tiene la oportunidad de venir a América del Sur, ¿no? Y recuerden ustedes de que nuestro país es sumamente visitado a efectos de... Tenemos muchas virtudes a nivel mundial que hacen que el Perú sea visitado. Uno de ellos es, es la visita que hacen a Machu Picchu, de todo el mundo, de todo el mundo. Y también la gastronomía, y mucha gente solamente viene a comer y a tomar. Todas esas cosas, entre otras, la grandeza en los paisajes del Perú, la grandeza en lo que es nuestro folclore y cultura, hacen que el Perú sea visitado. En esas condiciones, a veces mucha gente no solo visita el Perú, visita Brasil, Colombia, etcétera, y en esas condiciones puede infectarse también con este protozoario y desarrollando la enfermedad en los lugares de origen. Por eso se puede ver casos diagnosticados en Europa, Asia, etcétera, etcétera. De ahí la importancia de este problema, ¿no? Eh, Sin embargo, cuando hablamos de enfermedad de Chagas, debemos pensar desde México hasta Argentina, Chile, considerando que Argentina, Chile, Bolivia, Brasil son zonas altamente endémicas donde la enfermedad de Chagas es una enfermedad eh, eh, que produce problema de salud pública. ¿Qué pasó? No está avanzando. Allá. De ahí la importancia, ¿no? Eh, Si bien es cierto, otro de los problemas en enfermedad de Chagas, aparte que está olvidada, es la subnotificación que hay en torno a este tema.
¿no? Ni siquiera en el Perú tenemos las estadísticas adecuadas. Ustedes pueden buscar enfermedad de Chagas en la CDC de nuestro país y no van a encontrar nada, ¿no? Pero se considera que más o menos hay varios millones que están infectadas en América Latina, ¿no? Y a la actualidad hay más o menos 6 a 8 millones de personas con Chagas crónicas. Igual hay más o menos 50.000 muertes anuales por la enfermedad de Chagas en nuestras zonas de América Latina. Y también, sobre todo para los países anteriormente mencionados, es la tercera causa de morbilidad de las 8 principales enfermedades infecciosas y tropicales. Entonces, la enfermedad es producida pues, por el protozoario Trypanosoma cruzi y se transmite por artrópodos hematófagos de la familia Reduidae. Y acá hay un hecho interesante que ustedes deben, cuando se habla de hematófagos, recordamos a malaria, dengue, chikungunya, zika, etcétera, donde el vector lo hace exclusivamente por esa acción hematófaga. Sin embargo, en Trypanosoma cruzi, solo el artrópodo se va a infectar por ser hematófago, pero sin embargo el humano no va a ser infectado por esa característica de hematófago, porque, como vamos a probablemente repetir de nuevo, el tripanosoma, el tripomastigote metacíclico infectante para el humano, no está en la saliva del vector, sino está en sus heces. Por lo tanto, es casi como accidental la infección humana y también de otros animales. Lo importante que en zonas endémicas, como es en el caso de nuestro país, principalmente Arequipa, Tacna, Moquegua y todo el sur, ¿no? Eh, Vamos a encontrar allá pacientes que van a tener formas agudas, sistémicas y también los que hacen las formas crónicas. En las formas agudas y crónicas pueden afectarse múltiples órganos, pero principalmente el corazón y el tubo digestivo. ¿Qué quiero decir entonces? Que los cardiólogos y los gastroenterólogos deberían conocer bien esta enfermedad. Como dije, es una enfermedad subestimada, subdiagnosticada y olvidada. En la imagen esta es la forma infectiva para el hematófago, que es el Trypanosoma cruzi sanguíneo, ¿no? El tripomastigote sanguíneo, que es su denominación más importante, ¿no? Y que se encuentra circulando en sangre. Y eso es importante. Entonces, el vector, el triatomino, o también llamado chirimacha, se va a alimentar. Al alimentarse con sangre que tiene estas formas infectivas, es la forma como se va a transmitir al vector. Y la otra forma del parásito es el que se encuentra en los tejidos, en forma de amastigotes. La formación de amastigotes mucho tiene que ver con la respuesta inmunológica del paciente. Al igual como ocurre con los amastigotes de leishmania, que es lo que vamos a hacer en su momento también, está relacionado no solo con los amastigotes, también en el toxoplasma, las formas de perdón, este, eh, el toxoplasma en fase celular, ¿no? De- Tanto de taquizoito o la otra forma de multiplicación lenta es debido a la respuesta inmunológica. La respuesta inmunológica humoral y celular va a hacer que el tripomastigote sanguíneo se transforme eh, en amastigotes.
Y estos amastigotes, en primera fase, mientras la inmunidad aún está en formación, se pueden volver a la sangre nuevamente en forma de tripomastigote sanguíneo y de esta forma persistir infectante el individuo mientras su inmunidad va adecuándose y cuando ya se formó una inmunidad adecuada, se quedan latentes como solamente eh, amastigotes por muchos años. Para mencionarles nomás, de que no hagamos caso siempre a la brujería, estas cosas que nada bueno trae. Lo importante es recordar a Chagas, ¿no? A Carlos Chagas, quien estaba estudiando malaria, principalmente malaria y los mecanismos de transmisión del Plasmodium, es cuando comenzó a examinar a los vectores eh, eh, hematólogos. Entonces, ahí es donde Chagas descubre eh, al, al Trypanosoma cruzi, ¿no? En el año 1909. Eh, y no solo eso, sino ya Chagas hizo el seguimiento no solo de los reduvidos, sino también de pacientes. Entonces descubrió la enfermedad, descubrió al agente causal y descubrió al vector. Por eso es de que la enfermedad de Chagas, o mejor dicho, en honor a Carlos Chagas, la tripanosomiasis lleva su nombre como enfermedad de Chagas y así lo conocemos. La enfermedad de Chagas, jóvenes, en microbiología ustedes recordarán, los que han hecho, y si no recordemos, tiene tres formas en su ciclo biológico, ¿no? La forma fusiforme, el tripomastigoto, eh, el tripomastigoto vamos a encontrarlo cuando es el tripomastigoto metacíclico que se encuentra en las heces y exclusivamente en las heces del vector, ¿no? Y es una forma que ya no se multiplica. Mientras que la otra forma alargada, que también es fusiforme, mide más o menos 20 micros, tiene su flagelo, es el epimastigote, y esto lo vamos a encontrar en los medios de cultivo y también en el intestino medio del vector, o sea, de los triatomídeos. Mientras que el amastigote es la forma intracelular del parásito, que mide escasamente 2 micras, es la forma de multiplicación también del parásito en los tejidos, en el interior de la célula. Entonces, si viene en un examen una pregunta y les dice formas de multiplicación del Trypanosoma cruzi, uno en forma de epimastigote, donde en el intestino del vector o en los medios de cultivo. Y la otra forma que se multiplica es como amastigote por fisión binaria también, pero en los tejidos de los mamíferos, incluyendo el hombre. Y la forma de tripomastigote, esa no es una forma del parásito que se multiplica. Bueno, en esta imagen podemos resumir, ¿no?, el ciclo biológico tanto en el humano como en el vector. Eh, el vector, al alimentarse de sangre, va a defecar. Al defecar, pues, que puede ser en cualquier parte del organismo, pero generalmente como el triatoma apenas si puede, no vuela, apenas si planea desde los techos de las paredes donde se encuentre, va en busca, ¿no?, del individuo que está durmiendo y obviamente que va a llegar a la parte descubierta del cuerpo. Entonces ahí es donde va a alimentarse con su prosmosis extrayendo sangre. Recuerden que todos los estadios del vector son hematófagos, quiero decir, los estadios ninfales, ¿no? Adultos, hembras y machos. Y esto diferencia de otros hematófagos que también y enfermedades metaxénicas, como el caso de los mosquitos, Aedes, Anófeles,
culex, solo las hembras, en ese caso, son hematófagas cuando han sido fecundadas. Acá no. Los triatomas, triatominius, redusvidios, etcétera, ellos son hematófagos en todo su ciclo biológico de vida, de artrópodo, tanto estadios ninfales, machos y hembras. Por lo tanto, cualquiera de ellos puede transmitir la enfermedad. Entonces, si ahí es donde ingieren sangre con forma de tripomastigote sanguíneo, este tripomastigote en el intestino medio del vector se va a transformar en epimastigote, se multiplica ahí por fisión binaria y luego como tripomastigoto metacíclico van al intestino posterior con sus heces. Desde ahí ya el tripomastigoto que puede caer a la piel del individuo donde se alimentó, entonces al despertar el individuo puede mover, porque recuerden ustedes, todos los artrópodos dejan saliva al momento de alimentarse. Y en esas condiciones, esa saliva origina una reacción de tipo alérgica. Cuando el paciente despierta, ya le está que le pica el lugar de donde se alimentó la chirimacha, y entonces mueve la mano, ¿no? En condiciones, digamos así, arrastra todas las heces donde hay cientos de tripomastigotos metacíclicos y estos, como si fuera un tobogán, se meten por el lugar de la picadura. Hay muchas formas. Otra forma es a través de cuando las heces llegan a la conjuntiva, ¿no? O hacia la boca o hacia cualquier fisura que hay en la piel. Entonces, en esas condiciones, fácilmente los tripomastigotos metacíclicos penetran y se transforman en el tripomastigoto sanguíneo. Estando en el tripomastigoto sanguíneo, por respuesta inmunitaria se transforman en amastigotes en los tejidos, principalmente músculo cardíaco, ¿no? Y también en el músculo de los intestinos, esófago, el colon, etcétera. Y esto es importante, ¿no? Entonces acá se desarrolla todavía mientras no hay una buena, adecuada inmunidad, el mastigote puede transformarse nuevamente en tripomastigotos, por supuesto que sí. Entonces son formas infectantes. Pero cuando ya este es atacado en un paciente que tiene buena inmunidad, entonces se transforma en amastigote y ahí queda latente por muchos años. Pero también podemos decir y recordar, y recuerden ustedes, que en pacientes inmunocompetentes, adecuadamente inmunocompetentes, pueden quedar solo como amastigotes y no desarrollar nunca la fase aguda de la enfermedad. Entonces son las formas latentes asintomáticas. Si el parásito se alimenta con sangre y tripomastigotes sanguíneos, estos van a pasar al intestino medio, se transforman en epimastigotes y se multiplican por fisión binaria y luego otra vez hacia las heces del vector para que ésta pueda transmitirse. Entonces, este es el ciclo biológico que uno debe recordar siempre, porque eso marcará, digamos, los periodos de enfermedad de una persona. Y el otro hecho importante es el dónde hay vectores. Recuerden que ustedes tenemos el Pastrongilos, el Rodnius, ¿no? Eh, y tenemos también el otro que es el Triatoma infestans. El Triatoma infestans hace este ciclo doméstico, donde en nuestro país, principalmente desde el sur de Ica hasta Chile, Argentina, etcétera, donde el Triatoma infestans vive dentro de las casas. Y ese hecho hace que sea una transmisión doméstica con reservorios en animales domésticos dentro de la casa y el hombre. Mientras que ya de una forma, cuando hay otras especies de reduvidios que son semiurbanos, rurales, y otros definitivamente rurales, como los que existen en la selva.
En nuestra selva, por estudios que se han hecho, tanto en San Martín, Loreto, Ucayali, hay transmisión de enfermedad de Chagas, donde los reservorios son animales, principalmente animales silvestres, ¿no? Y ahí está el ciclo biológico. Entonces, los pocos casos que se diagnostican en zonas de selva o zonas norte rurales del norte de nuestro país, de Ecuador, etcétera, etcétera, muchas veces no se notifica. De ahí viene la subnotificación. Y principalmente en los vectores que hacen este curso de ciclo entre la zona silvestre, ahí son exclusivamente ellos los transmisores. No vamos a repetir, ¿no? Entonces, estos son los agentes vectores más importantes y de la familia Redvidae, su familia Triatominae, chirimachas, vinchucas, etcétera. Entonces, si uno quiere este, dirigirse solamente al vector, uno puede decir triatomíneos de manera general. Pero si ya lo ubicamos por lugares, etcétera, caso Triatoma infestans, ¿no? Hablamos de una zona un poco domiciliaria y que esto es importante porque en nuestro país la enfermedad de Chagas se va a producir más por la transmisión del Triatoma infestans. Los otros también tienen que ver, obviamente, ¿no? Y los de género Pastrongylos, que son varios en nuestro país, y también el género Rondius, que generalmente van a ser la transmisión semisilvestre, semirural o totalmente silvestre. Entonces, este es el Triatoma infestans, muy conocido, que podemos encontrar en los domicilios ahorita, en los domicilios periféricos de la ciudad de Arequipa y muchas ciudades de la zona sur de nuestro país. Hemos tenido oportunidad de ir por esas zonas, ver dónde ellos viven. Generalmente viven en este tipo de vivienda rústica, donde pueden estar escondidos en el día, en estas oquedades o en las partes bien protegidas en el día de la luz, y de ahí en la noche salen y planean, ¿no? Entonces, este es el tipo de viviendas que ellos fácilmente les sirven para que ellos se multipliquen. El Triatoma infestans principalmente, ¿no? Eh, por eso podemos adelantar cuál sería la prevención en el caso de evitar tripanosomiasis, que es transmitida por el Triatoma infestans, pues mejorar la casa, mejorar la vivienda, ¿no? Viviendas bien terrajeadas, bien estucadas y que no tengan pues lugares donde la chirimacha se pueda meter y esconder en la noche, como mecanismos de prevención. Reservorios, pues hay un montón, casi todos los mamíferos, ¿no? Roedores en los sitios, cerca de los domicilios, ¿no? Y en las zonas silvestres, todo tipo de animales. Claro que se han hecho, ¿no? En algunos estudios, en nuestro país lamentablemente no, no. Vean la cantidad de mamíferos, tanto que están cerca al hombre o muy silvestres, ¿no? El perro obviamente está cerca a nosotros, así como el gato, la comadreja, tatú, bulita, en fin, zorrillo, toda una serie de animales que son reservorios. Y en la zona rural, perdón, en la zona del sur de nuestro país, el humano es el principal reservorio doméstico. Eso es lo real. Caso Arequipa, ¿no? Quienes van a ir a trabajar a Arequipa, pues tienen que conocer bien esta enfermedad. El área de transmisión en América es importante. Y este otro hecho que ahora felizmente hemos sido partícipes en la elaboración de las normas técnicas de la enfermedad de Chagas, el último, a finales del año pasado. Pero vean, ya estamos a cuántos meses ha pasado de lo que nos han convocado.
y las normas técnicas no salen. Igual fue, me invitaron para las normas técnicas de enfermedad, perdón, de leishmania, hasta ahora no hay normas técnicas. Bien, todo por el problema político que implica los cambios de ministro, etcétera, etcétera. Y eso es lo real, ¿no? Entra gente que no conoce, entra gente que no conoce estos temas. Y no les interesa, pues. Y hablaba en esto, ¿no? O sea, en los bancos de sangre. Felizmente, esto sí está actualizado desde el punto de vista de estadística. En los bancos de sangre se hace el diagnóstico más o menos en el 1% de los donadores de sangre se encuentra serología positiva para enfermedad de Chagas. Y de ahí viene ya la interpretación que debe ser todos los médicos, ¿no? Cómo actuar frente a un paciente que tiene serología reactiva para la enfermedad de Chagas, ¿no? Y no, dice, salió reactivo, pasa lo infecto. Y resulta que le pasa a un infecto que es especialista en antibióticos, ¿no? Entonces, hay todas esas cosas, ¿no? Uno debería conocer todo. Y les dije, ¿no? Chile, Argentina, Paraguay, Brasil, etcétera. eh, Son las zonas donde el problema es salud pública. Si uno compara el porcentaje de lo que hay en enfermedad de Chagas con estos países, el Perú tiene transmisión activa, pero en foco muy reducido, ¿no? A comparación de estos otros países, ¿no? Mientras en otros se notifican altas tasas, en el Perú es bastante bajo. Entonces, así como les digo, ¿no? He buscado, ¿no? La estadística y no lo encuentro. En el caso del Perú. En donantes, como les dije, y esto se mantiene hasta ahora más o menos, el 1% de donantes le sale positivo, reactivo a la enfermedad de Chagas. A propósito, ¿no? ¿Qué harían ustedes? Como son pruebas rápidas, se recurre al Instituto Nacional de Salud. Fácil, y ahí hay personas que saben y se le dice, paciente tiene serología reactiva, quisiéramos que confirmen esa serología, porque puede haber reacción cruzada en pruebas rápidas. Si se hace ya la prueba de inmunofluorescencia y otras que están haciendo en el Instituto Nacional de Salud, entonces se puede recurrir a otros procedimientos como el senodiagnóstico, PROTIS, o antes el interrogatorio del paciente en los lugares donde el paciente procede o ha ido de viaje, etcétera. O sea, se le hace el estudio epidemiológico adecuado para ver la posibilidad de que esté infectado o no, o esté haciendo una fase aguda, teniendo en consideración que la fase aguda puede ser asintomática. Entonces, las formas de transmisión vectorial, que es lo principal, indirecta, no es directa. ¿Por qué? Porque el vector defeca cerca de los lugares donde puedan haber erosión de la piel, conjuntiva, boca, alimentos, ¿no? Ojo, porque si hay un pan, algún alimento, una galleta donde ha defecado el triatomino, no puede ingerir eso y puede transmitirse de esa manera. Transfusión sanguínea, trasplantes, ¿no? Sobre todo trasplantes porque están en la forma de amastigotes, transplacentaria, desarrollando eh, formas congénitas, accidental en el laboratorio, cuando están sin protección manual, sea con guantes o con anteojos adecuados, ¿no? Como para protegerlo. Bueno, el ciclo biológico, lo importante es de que en el vector vamos a encontrar
en la primera fase como epimastigote. Y en su intestino posterior ya se van a encontrar los tripomastigotes por su característica membrana ondulante que ellos tienen. En cambio acá en el epimastigote no hay membrana ondulante. Y a su ingreso también igual, ¿no? En el hombre, los tripomastigotes sanguíneos, que son formas infectivas para el vector. Y su transformación por la respuesta inmunitaria a mastigotes y que estos en primera etapa hacen el ciclo nuevamente de tripomastigotes, pero con el tiempo se quedan solamente como nidos de amastigotes de manera prolongada en el tiempo. Y lo mismo, amastigotes, epimastigotes y tripomastigotes, que lo vamos a encontrar al tripomastigote en sangre y en heces. El epimastigote en el intestino medio del vector y el amastigote en los tejidos de los mamíferos. Acá está el problema, ¿no? Acá está el problema en relación a la patogenia. Se habla mucho de la patogenicidad, no por el mismo parásito. O sea, el parásito, la presencia del parásito, yo pienso que sí, la presencia del parásito para formar los nidos de mastigote, pues tiene que dañar a los tejidos, ¿no? Y de ahí viene la respuesta inmunológica. Recuerden ustedes que siempre el daño en cualquier patógeno, sobre todo parasitario, obedece a la respuesta inmunológica. A mayor inmunidad, mayor inflamación, ¿no? Y como en otras enfermedades, ¿no? La causa parasitaria puede transformarse en causa autoinmune, por supuesto. Ahora está ya de moda, ¿no? Que hay muchas enfermedades que aparenten, hasta les digo, no sé si, a ver si le van a decir en quien haga enfermedad de Carrión. En la enfermedad de Carrión se producen anticuerpos, autoanticuerpos, por supuesto. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos contienen al agente patógeno, al antígeno, y se van a formar autoanticuerpos y se va a producir anemia hemolítica autoinmune con CUMS positivo. Y nuestros amigos de hematología lo tratan como si fuera anemia hemolítica, ¿no? Pero en realidad es por enfermedad de Chagas, perdón, por enfermedad de Carrión, por la Bartonella bacilliflora. Entonces, algunos parásitos tienen tendencia también a desarrollar no autoanticuerpos. Entre otros también la patogenia está relacionada al tropismo positivo, ¿no? Por las neuronas autonómicas. Y esto va a jugar pues el rol posterior, después de muchos años inclusive, ¿no? En desencadenar el problema, sobre todo en el corazón, el problema de las arritmias, que muchas veces también se produce en fase aguda. Igual las lesiones en el tubo digestivo relacionadas con grados diversos de destrucción de los plexos mioentéricos, ¿no? Por el mismo parásito, ¿no? Igual con el tiempo, o así como se habla de las secuelas del COVID, ¿no? En varios órganos, eh, y que van a tener algún efecto, porque mucho se habla sobre eso, un efecto patógeno a largo tiempo, ¿no? Igual la miocarditis chagásica crónica es consecuencia de una miocarditis fibrosa progresiva, donde no hay mucha presencia del parásito. Por lo tanto, en la clínica vamos a tener etapas agudas, ¿no? Etapa crónica indeterminada y la etapa crónica sintomática. Acá es la cosa. Va a haber en zonas endémicas eh, fase aguda, pero sin
desarrollar estos signos que podrían ser importantes, ¿no? O sea, pacientes que no tienen historia, paciente viene al banco de sangre, por decir, le sale reactivo, luego llega a mano de nosotros, nosotros hacemos la verificación que efectivamente tiene anticuerpos circulantes para enfermedad de Chagas, pero nunca ha tenido la fase aguda, nunca ha tenido el chagoma de inoculación, nunca ha tenido el signo de la Romaña, o perdón, signo de Romaña, y nada, ningún cuadro clínico, ¿no? Entonces, ha habido fase aguda de infección y que han entrado a esta etapa crónica indeterminada, ¿no? Donde hay un silencio clínico por muchos años, pero hay respuesta serológica positiva, que por eso se hace en los bancos de sangre a todos los donantes la búsqueda de anticuerpos específicos. Eh, pero el otro hecho es de que sí, ahora vamos a ver la fase aguda, con todos estos signos y otros también grave y incluso la muerte del paciente, y que después de pasar la fase aguda pueden entrar a esta etapa crónica indeterminada para luego pasar a la fase crónica sintomática, ya sea dependiendo, porque ¿qué le puedo decir? La antigenicidad del parásito en sí es múltiple. Por eso hay tendencias, ¿no? De que algunas cepas de trípanosomas producen más formas cardíacas y otras producen formas digestivas que pueden estar en función al lugar donde ellos están produciendo la enfermedad, ¿no? Sea Chile, sea Brasil, sea Argentina. Entonces, estas formas o cardíacas predominantemente o digestivas predominante ya depende de las cepas y el tipo de antígenos que cada parásito tiene. Eh, entonces recuerden, ¿no? Puede haber fase crónica indeterminada con un silencio clínico en aquellos que nunca hicieron fase aguda o aquellos que hicieron fase aguda y entran a este silencio clínico. Y luego pueden estar en una forma indeterminada, crónica, totalmente, claro que sí, y nunca desarrollar la enfermedad crónica sintomática. Algunos Chagas y otros investigadores hicieron el seguimiento a Berenice, ¿no? Una niña que le encontraron en sangre Trypanosoma cruzi y le hicieron seguimiento hasta que se muera. Se murió de otra cosa y nunca de enfermedad de Chagas. O sea, no hizo ninguna de las fases, perdón, solamente hizo silencio clínico después de haberse infectado, sin hacer fase aguda ni etapa crónica, ¿no? Pero nuestros investigadores, nosotros no podemos investigar porque no tenemos casos. Eh, Sin embargo, los investigadores brasileños se encontraron y mencionan que quien desarrolló una fase aguda sintomática bien intensa tiene posibilidades de llevar a formas crónicas sintomáticas. La fase aguda, jóvenes, podemos hacerlo después de haber adquirido la enfermedad de Chagas de forma vectorial, ¿no? Esto se va a producir en menos tiempo, 2 o 3 semanas. Transfusional, acá sí pasa un poco más de tiempo, igual que en trasplante de órganos, ¿no? Un mes y medio, 2 meses, ¿no? O esto que es bien interesante, la reactivación en inmunodeprimidos. Eh, Esto se da, no lo hemos visto nosotros, pero probablemente nuestros colegas de Arequipa, Chile, Argentina, etcétera, sí han tenido casos, claro que sí, de reactivación de enfermedad de Chagas, eh,
y que se reactiva en una condición muy parecida a Toxoplasma gondii. ¿Qué significa eso? Que van a producirse lesiones también en anillo, muy parecidos a lo que se produce en Toxoplasma gondii, en reactivación de toxoplasmosis en pacientes con SIDA, ¿no? Es algo interesante esto. Transmisión congénita de la madre al hijo y de manera accidental en laboratorios, etcétera. En cualquiera de ellas, una persona que no tiene inmunidad previa, pues va a desarrollar, puede desarrollar la fase aguda de la enfermedad, ¿no? Porque como no hay inmunidad, la parasitemia es alta y invasión abundante, ¿no? A los tejidos parenquimatosos. Y la duración es variable, como les he dicho. Eh, y en niños que hacen fase aguda, pues uno no va a decir, ah, le picó, o perdón, se infectó con Trypanosoma cruzi, ¿no? Porque no es tan específico el cuadro clínico de los niños. Porque puede haber fiebre, estado febril prolongado y visceromegalia, ¿no? Fiebre y visceromegalia es pues compatible con un montón de patologías infecciosas, tanto bacterianas como hasta virales inclusive, y también de tipo parasitario. En el Chagas agudo, después de un periodo de incubación de más o menos, dependiendo cómo fue el mecanismo de transmisión, ¿no? Se va a presentar entre 5 o 14 días. Eh, Esto sí es en la piel, obviamente, el bubón de inoculación es una respuesta en pocos días. ¿Por qué? Porque tanto la salida del vector, ¿no? Y como la presencia del parásito va a producir induración y eritema con adenopatía satélite, o sea, el chagoma, ¿no? Cuando entra por piel, se dice bubón de inoculación o chagoma de inoculación, un área roja, eritomatosa, dolorosa, ¿no? Y el ganglio afectado. Si el parásito dejó ese cerca al ojo al momento de despertar, va a llevar con la mano, ¿no? Hacia la conjuntiva o hacia la boca también, ¿no? Y producirse en el caso del ojo afectado, la tumefacción característica, ¿no? El que se llama pues complejo oftalmoganglionar o signo de Romaña. El hecho de no encontrar signo de Romaña no indica que no pueda tener enfermedad de Chagas. O que puede desarrollar en la piel el chagoma de inoculación, ¿no? Y no ser tan evidente, que puede pasar desapercibido, el paciente responde con buena inmunidad y puede pasar también desapercibido esto. Por eso el interrogatorio a los pacientes es importante. Ingresar por mucosa oral, nasal y con alimentos que pueden estar contaminados con heces de chirimaches. Entonces ahí tiene un ejemplo del complejo oftalmoganglionar o signo de Romaña, que generalmente es un ojo, que por acá ha sido, ah, la inoculación ha sido por la conjuntiva y el depósito de heces ha sido muy cerca al ojo. Este es un chagoma de inoculación en la piel, ¿no? Con una respuesta inflamatoria bastante importante y que puede ser variable dependiendo de los pacientes. En los niños, sobre todo, ¿no? Pero puede ser con fiebre, malestar, hiporexia, edema del rostro, miembros inferiores, etcétera. Linfoadenomegalia generalizada. También puede haber hepato y esplenomegalia en Chagas agudo. Recuerden que en Chagas agudo hay diseminación del parásito por vía sanguínea, como en cualquier otra enfermedad. Y que en fase aguda, no, la presencia del parásito puede condicionar formas de meningoencefalitis, miocarditis con disnea, cardiomegalia en la fase aguda, miocarditis y una mortalidad no de
5 a 10% de los pacientes que le ha dado miocarditis en fase aguda. O sea, no es tan fase aguda de la enfermedad de Chagas, no es para menospreciar. Uno tiene que hacer el seguimiento cardiológico a los pacientes de cualquier edad. Entonces, en zonas de sur de Ica, sur de Ayacucho, al lado de Andahuaylas, y todo Arequipa, todo, sobre todo en la zona costa, ¿no? Y todo Moquegua y Tacna, en casos de tener una enfermedad febril, ver la posibilidad que no vaya a ser enfermedad de Chagas. Como le dije, ¿no? La etapa crónica indeterminada, que generalmente se hace el diagnóstico por serología reactiva, ¿no? Eh, Podría haber parasitemias transitorias, como no, ¿no? Entonces, no es fácil encontrar al parásito en sangre. El paciente está asintomático y puede venir de una fase aguda o nunca ha tenido una fase clínica aguda. 10 a 30 años, ¿no? De la etapa aguda. Pero como le dije también, pueden haber pacientes que se quedan indeterminados toda la vida. Ojo, o sea, serología reactiva de enfermedad de Chagas, pero no se encuentra parásitos y no hay cuadro clínico y el paciente se puede morir de otras cosas, pero no de enfermedad de Chagas. Eso es importante recordar. ¿Por qué? Porque cuando les vienen pacientes del banco de sangre, ellos vienen totalmente asustados, ¿no? Primero porque ni siquiera saben qué cosa es la enfermedad de Chagas. No saben. Entonces ustedes y todos nosotros debemos tranquilizar al paciente y decirle, pues, que, bueno, la serología está, pero se les hace un seguimiento a través de los años, ¿no? Después de varios años, 20 o más, ¿no? Como decían antes, el 30% de los que hicieron Chagas agudo harán cuadro crónico. El resto no sufrirán nunca ninguna molestia. Mientras más sintomático haya sido el Chagas agudo, más probabilidad de desarrollar Chagas crónicos sintomáticos. Entonces, el Chagas crónico se puede producir por daño neuronal. Cuando tuvo Chagas agudo, todo el proceso inflamatorio que ha habido ahí, ¿no? En la fase aguda de la enfermedad, que luego deja secuelas, pues. Y los fenómenos autoinmunes contra componentes del tejido muscular cardíaco. Puede haber, dependiendo del lugar donde está produciendo la enfermedad de Chagas, de las cepas de Trypanosoma cruzi, etcétera, compromiso visceral, preferentemente frente al cardíaco o al revés, compromiso digestivo frente al compromiso este, eh, digestivo. Entonces, ¿qué va a caracterizar? Miocardiopatía chagásica crónica de lenta evolución. Megacolon chagásico, que es lo que se va a incremento pues, del colon sobre todo, y en algunas personas del esófago. Trastornos del ritmo, miocardiopatías con insuficiencia cardíaca, especialmente derecho, ¿no? A veces ambas. La triada clásica, bradicardia sinusal, bloqueo de rama derecha y hemibloqueo antero superior izquierdo, lo que se va a ver en el electrocardiograma. Entonces, como pueden ver, epidemiología, de dónde viene el paciente, desde cuándo está mal el corazón, le han hecho serología para Chagas, etcétera, etcétera, que uno debe pedir en casos de que hay trastornos del ritmo o ya manifestaciones cardíacas. ¿Por qué? Porque
La muerte se puede dar por fenómenos tromboembólicos, ¿no? O el paciente debutar con su cardiopatía, ¿no? Y con una muerte por su corazón, o después de varios meses de estar con la cardiopatía. Por eso es importante hacer el seguimiento a largo plazo sin asustar al paciente, porque igual que en HTLV1, ¿no? No todos los pacientes van a ir a paraparesia espástica tropical. Entonces, pero sin embargo, uno tiene que hacer el seguimiento de los pacientes, ¿no? Para evitar esto. Y el cardiólogo, obviamente, debe estar, debe ser el brazo derecho. Entonces, patología, mortalidad por muerte súbita, 50%. Insuficiencia cardíaca congestiva, 40%. Embolismo cerebral, 10%. Si alguien viene de las zonas periféricas de Arequipa y tiene problema cardíaco, pues sospechar, ¿no? De que podría ser una miocardiopatía chagásica. Cardiomegalia, que se puede producir, ojo, en fases agudas de la enfermedad, cuando sobre todo los niños son los más afectados, ¿no? Con las alteraciones electrocardiográficas características, no aneurismas, etcétera, en cardiomegalia en pacientes que tienen Chagas crónico, Corbovis. Y aquellos que tienen predominancia en el tubo digestivo, sí, ¿no? Habrá pues megaesófago con esta sintomatología, ¿no? Acalasia, disfagia, orinofagia, dolor torácico, tos, regurgitación, hipersalivación, dificultad en la ingesta de alimentos, con pérdida de peso y caquexia, ¿no? Pueden aspirarse, etcétera. Entonces, porque un problema de esófago va a implicar otros problemas también, ¿no? Riesgo incrementado, o sea, el paciente que tiene este megaesófago tiene tendencia incrementado a desarrollar cáncer de esófago. Entonces ahí tenemos, ¿no? Enfermedad de Chagas con un megaesófagos grado 4. Igual puede haber megacolon, pacientes con constipación crónica, dolor abdominal, cuadros de obstrucción intestinal, vólvulos, perforación, sepsis y muerte. Pero ¿quiénes van a desarrollar esto? Los más, como dicen, los más viejitos, ¿no? Que han tenido el cuadro agudo de enfermedad de Chagas basal. Obviamente en la persona mayor de la tercera edad, estas cosas que se complican son mucho más graves. Entonces, megacolon, bien, ya casi faltando poco. Dice, incidencia, enfermedad de Chagas congénita, ¿no? En hijos de madres chagásicas. Esto también depende del lugar, ¿no? Si yo estoy en Chile, en áreas de Bolivia, Argentina, Paraguay, en donde los casos son abundantes, los porcentajes van a ser mayores. Eh, y el riesgo de transmisión vertical, a diferencia, por ejemplo, del toxo, se puede producir en cualquier etapa de la infección materna. Y otro hecho es recordar que los niños menores de 9 meses con diagnóstico parasitológico positivo deben tratarse. Pero si encontramos que la mamá gestando, ¿no? Estando gestando, la mamá se le encuentra parásitos, lamentablemente no puede recibir tratamiento, ¿no? Porque los dos productos ah, tienen problemas con el producto de la madre que está con Chagas. En Chagas congénito puede haber aborto, el niño nacer con bajo peso
o con la enfermedad, ¿no? Linfoadenomegalia, hepatosplenomegalia, sangrado, miocarditis o signos de meningoencefalitis con una letalidad del 50%. ¿Qué quiere decir? Que el niño desarrolla enfermedad de Chagas agudo dentro de el útero, ¿no? Estando en plena gestación, a cualquier edad, etapa de la gestación. Entonces el aborto se puede dar no como en caso de toxo en el primer trimestre, generalmente el aborto, ¿no? Acá en cualquier trimestre, si es por Chagas, puede producirse el aborto. Y si el niño nace, nace con todo esto y con una posible letalidad de casi el 50%. Chagas en inmunosuprimidos tiende a localizarse en el sistema nervioso central y en el miocardio por reactivación, ¿no? Eh, o sea, los amastigotes comienzan a despertar, pues, ¿no? Así como este, los bradizoitos en toxoplasma se transforman en taquizoitos en pacientes inmunodeprimidos. Y acá el amastigote se transforma rápidamente en tripomastigotes sanguíneos, ¿no? Y la inflamación va a desarrollar lesiones muy parecidas a toxoplasmosis cerebral en pacientes con SIDA. Entonces, para el diagnóstico debemos ver primero de dónde viene el paciente. Zona sur del Perú, zona selva, selva alta o valles interandinos de la zona norte de nuestro país. Alta sospecha, ¿no? Piura, San Martín, Lambayeque, etcétera. Chagas agudo. En Chagas agudo podemos hacer la detección del parásito en sangre fresca con la tinción o frotis, así como si fuera una gota gruesa, ¿no? O también aspirar sangre, ¿no? De médula ósea, fluido pericárdico, etcétera. En todos ellos vamos a encontrar el tripomastigote sanguíneo. Obviamente es reforzado por la serología. PCR ni que hablar, ¿no? Sería como la prueba de oro. Hemocultivo también. Y el seno diagnóstico que todavía se hace en el Instituto de Medicina Tropical de San Marcos, que a mí me ayuda mucho porque como paciente que viene con una serología alta para enfermedad de Chagas, lo llevo, lo mando ahí, hablo. Y cuando no hay, sobre todo en la parte clínica, no hay un dato exacto de lo que te dice el paciente, si ha tenido o no tenido manifestaciones clínicas, o el viaje que se ha producido y donde posiblemente se haya infectado con enfermedad de Chagas ha sido reciente, ¿no? Menos de 6 meses. Entonces uno puede tener la posibilidad que haciendo el seno diagnóstico, que no es más que introducir ahí 10, 12, 13 triatoma infestans libres de parásito entre un cubículo que es pegado a la piel del paciente y se mantiene 2, 3, 4 horas. Al cabo después se hace la revisión de los triatomas pasar los 15 días. Si sale positivo es que ese paciente tiene parásitos y ese paciente va a necesitar tratamiento. PCR, que se puede hacer en niños recién nacidos, nos ayuda mucho, ¿no? Y el hemocultivo, no sé, que podría ser también factible. Recuerden que en el hemocultivo lo que vamos a encontrar son epimastigotes. Mientras que para Chagas crónico lo que más interesa es la prueba inmunológica, ¿no? Fijación de complemento, inmunofluorescencia, hemaglutinación inmediata, la prueba de ELISA, método de recombinación de DNA y también el PCR. ¿Quién hace esto? No sé, parece que solo el Instituto Nacional de Salud, me parece. Ya, ya, son las pruebas para
estudios serológicos en etapa crónica, ¿no? Buscando anticuerpos específicos. Y con las pruebas que según el Instituto Nacional de Salud se le informa, ¿no? Paciente viene de sangre con alta sospecha de enfermedad de Chagas y ellos se someten a una de las pruebas de ellos que más consideran útil e importante para determinar la enfermedad de Chagas. El Chagas congénito, obviamente, porque también igual que en Toxo, IgM no atraviesa la barrera placentaria. Entonces, si a un recién nacido le encuentra IgM positivo para Chagas, está indicando Chagas congénito. ¿Por qué? Está desarrollando su propia inmunoglobulina M, el niño, que no la trae de la madre. ¿Quiénes van a recibir tratamiento etiológico, o sea, para el parásito? Casos agudos, niños infectados, casos congénitos, trasplantados seropositivos, o sea, así no le encuentra el parásito, porque puede haber reactivación, casos accidentales en laboratorio o reactivaciones en inmunodeprimidos. ¿Le doy tratamiento a un indeterminado? No. ¿Asintomático? No. Por lo tanto, recuerden esto, ¿no? Quienes reciben tratamiento etiológico, casos agudos de inicio infectados, casos congénitos, trasplantados seropositivos, casos accidentales, reactivación e inmunosuprimido. Ahora, eso no quiere decir que al paciente le dijo tal, no tengo que ha salido cero reactivo, no. Y informarle sobre la enfermedad y tranquilizarlo, no. Y si ya tiene cuadro clínico de Chagas crónico, pues recibo el apoyo de los especialistas del caso. Lamentablemente, el tratamiento está referido a estas dos drogas, tanto dexnidazol como el nifurtimox, con una tasa de curación dependiendo, que puede ser hasta más del 50%, ¿no? Algunos dicen 70, 80, 90, pero nunca al 100%. Y es un tratamiento prolongado, tanto nifurtimox, ¿no? Hay que dar en periodos largos, por 90 a 120, monitorizando a los pacientes, porque también es un producto tóxico, ¿no? Y en la situación hay que... No hay más tratamiento, ¿ah? O sea, ¿por qué? Porque ustedes saben que en parásitos en general nadie investiga, pues. De ahí el problema. Primera elección, nifurtimox. Segunda elección, benznidazol, ¿no? Y casi igual también, haciendo control permanentemente sobre los efectos colaterales que puede tener el paciente. Luego se hace, pues claro, miocardiopatías, megaesófago, megacolon, tratamiento de soporte, según la indicación de los cardiólogos, ¿no? Eh, eh, uso, eso también el cardiólogo debe indicar el mejor uso de antiarrítmicos, ¿no? Por efectos colaterales o problemas que puede haber. Trasplante cardíaco es una opción, pero hay riesgo de reactivación de la parasitemia si es que el parásito hay en otras áreas que no sea el corazón. Lamentablemente no podemos hablar de esto porque con el nivel de ministros de salud que tenemos, etcétera, etcétera, no la rapidez con que los ministros son cambiados, no hay un plan de salud para nuestro país, pues eh, no vamos a tener un buen reflejo, ¿no? En el grado de desarrollo de nuestro sistema de salud. Pero yo pienso que acá más compete un poco a las regiones, que regiones las que son comprometidas en nuestro país con esta enfermedad, Arequipa, ¿no? Moquegua, Tacna y algunos otros. Lo importante sería hacerles una vivienda adecuada
¿no? Con limpieza periódica, que eso impediría que estemos usando insecticidas de efecto residual que son muy costosos y muchas veces los triatomas también hacen resistencia a los insecticidas. Muy bien, jóvenes, creo que hemos cumplido con el horario. Espero no haberme sobrepasado. Muchas gracias.